Hola de nuevo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir con la clase de instalaciones sanitarias, la segunda parte, o sea que la segunda clase sería. Más o menos es la continuación de la clase anterior. Vamos a ir repitiendo algunas cosas que necesitamos consolidar. Y bueno, también les recuerdo que la mayoría han contestado súper bien todas las preguntas de la clase pasada. Hay gente que entregaron un poco tardío, por lo tanto se le baja un puntito y hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y otros le erraron algunas cositas, le pifiaron y por lo tanto también no se le puede sumar ese puntaje. Bueno, pero son cosas de la vida de estudiante. A todos nos ha pasado, yo también fui estudiante. Sé lo que es, a veces le pegamos todo, a veces por ahí se nos escapa algunas cosas. Por eso que hay que tratar de comprender, entender bien lo que uno lee, no tan solo el tema de leer. El aprendizaje forma parte de la comprensión, sobre todo, comprender bien lo que uno está leyendo. Bueno, en síntesis, todo bien hasta ahora. Como se dan cuenta, la materia no es mm, tan complicada, por lo tanto, lo van a poder llevar, creo yo, sin ningún tipo de problema durante todo este semestre. Bueno, vamos a ver, yo les traje un material, a ver, vamos a compartir pantalla. Mm, Creo que es este, que es un PowerPoint, pero aparte, este PowerPoint es un poco un resumen de lo que le estoy entregando, le entrego otros materiales. Quisiera que lo lean a todos estos materiales, que los lean a todos los materiales, porque yo creo que le va a venir muy bien para comprender mejor la materia. Y esta materia es muy importante porque es un poco un obstáculo para aquel o aquella, bueno, aquel estudiante que quiere ser profesional, en este caso, en el caso de ustedes que quieren ser arquitectos. Porque a la hora de la verdad, a la hora de preparar la tesis, los tutores le insisten mucho en el tema de instalaciones hidráulicas o sanitarias y a la hora del examen para conseguir el título de arquitecto, la mesa examinadora pregunta muchísimo sobre instalaciones sanitarias, como los criterios y todo ese tipo de cosas. Por eso que hay que ir ya asumiendo que esta materia es muy importante, es una materia profesional y bueno, menos charla y vamos a entrar directamente al grano. Vamos a ver esta presentación que se llama Instalaciones Sanitarias. Dice, o sea que es un resumen, digamos, de todo lo que... Vamos a verlo rápidamente, ustedes lo van a ver después como estilo, ¿cómo se dice? Estilo PowerPoint. Y después también van a ver los otros materiales que les estoy entregando, que es un poco resumen de lo que están en esos materiales volcado acá en este PowerPoint. Es un poco, acá le estoy agradeciendo al ingeniero Jorge Farad, que es uno de los que prepararon los materiales. En este caso estoy preparando yo un resumen otra vez de todos esos materiales con este PowerPoint. Bueno, como ustedes ven, acá estuvimos hablando en la clase pasada de los abastecimientos, cómo se abastece agua potable a una comunidad y vimos que había distintos tipos de abastecimiento, que podía ser desde un río, un arroyo bien cargadito, o de un lago, o también de pozos profundos, de perforación de pozos profundos. Bueno, eso escapa un poco de este curso. Lo importante es saber la fuente de dónde viene el agua. Ahora, en cuanto al sistema de distribución, vimos que había forma directa e indirecta. Acá hay un esquema, ustedes después pueden ampliar en su casa, ¿verdad? Para ver directamente cómo viene, de dónde, cómo se hace la conexión, digamos, a la red. Esta parte sería la red de agua que viene de la empresa que provee el agua. Acá se hace un enganche, un enchufe a través de un sistema que se llama collar de tomada. Se engancha en la cañería y va hasta el medidor. Este vendría a ser el medidor o el caudalímetro también que se le llama, medidor de agua.
Y de acá ya pasa directamente a la vivienda. A ver un poquito si podemos llevar para allá. Bueno, ahí está. Acá tenemos la llave de paso general que está después del medidor, que es cuando hay que hacer alguna reparación o cuando hay algún un problema en la casa, queremos que cortar el suministro, lo cerramos desde acá. Aparte, cada local, como vimos en la clase pasada, en el caso del baño, también tiene que tener esta llave de paso, la cocina, el baño, el lavadero, todos los lugares donde se usa agua. Entonces, para que podamos interrumpir el suministro para reparar ese local, pero sin dejar de suministrar el resto de los otros locales. Esa sería la finalidad de la llave de paso que en la pregunta de la clase pasada contestaron. La mayoría contestaron bien. Bueno, vamos a seguir. La conexión domiciliaria es la conexión que se hace de la acometida que le llaman, la acometida de la red de distribución. La distribución principal que pasa por la calle y de ahí se toma, digamos, el agua a través del, como expliqué en el gráfico anterior, y llega a la casa a través pasando por el medidor. Esa sería la acometida de la conexión domiciliaria. Acometida se le llama, ¿por qué? Porque ahí de ese lugar estamos obteniendo, en este caso, el agua que va a entrar al domicilio. Una casa, una vivienda unifamiliar o multifamiliar, un edificio, una torre, lo que sea. Bueno, entonces, acá vemos un esquema clásico de una instalación. Como ustedes ven, un poco acá está la red principal, esta que está acá, y de acá se toman, y acá estaría una especie, una antesala, digamos, lo que sería el medidor, acá vendría a ser una especie de registro, que también generalmente tiene una llave de paso para cortar, en un caso dado, para reparar, cambiar el medidor. Bueno, y después del medidor acá tenemos también una llave de paso, como ya le dije, y después ya viene el suministro de agua en la casa. Como ustedes ven, acá ya está. Perfecto. Eso sería un poco el esquema clásico de una instalación de agua potable. El sistema de abastecimiento, dice acá, aspectos generales a cumplir. Y bueno, lo que tiene que cumplir la red, digamos, de agua, el sistema de agua, es en cuanto a proveer agua en calidad y cantidad suficiente. Y que esa agua sea agua potable, o sea, agua potable que tiene que tener cierta característica, tiene que ser transparente, bien líquido, por supuesto, un líquido transparente, que no tiene que tener virus ni bacterias patógenas, y en fin, tiene que cumplir con ciertas cualidades de salubridad. Químicamente también tiene que cumplir ciertos, y bioquímicamente también tiene que cumplir ciertos requisitos. Eso ustedes lo van a encontrar generalmente cuando estudian características del agua potable, ahí ya está todo eso. Bueno, entonces, ¿cómo se distribuye, cómo llega el agua a nuestros hogares? Llega en forma natural. En otros países, como países nórdicos, generalmente el agua ya se distribuye en forma de agua caliente. Llega agua natural, pero llega también agua caliente. En nuestro medio normalmente el agua es natural, o agua fría le llaman. Dentro ya de la casa o dentro del edificio, entonces ahí recién a través de los calefones podemos calentarlo al agua para su uso en el baño, la cocina, lavadero, etc. Bueno, ese sería el sistema de abastecimiento. Vimos que era directo e indirecto también. Ahora, toda agua que entra a la casa tiene que salir y eso se llama desagüe. Desagüe, entra el agua para el servicio y luego esa agua, una vez utilizada, tiene que volver a salir y sale por el desagüe cloacal. Ya vamos a hablar en clases venideras con más profundidad lo que es desagüe cloacal. Por ahora vamos a hablar nada más que el agua que entra. Bueno, entonces estuvimos ya viendo prácticamente en la clase pasada todo esto, el tema de cómo entra el agua, cómo se distribuye el agua dentro de la vivienda. Bueno, entonces, sistemas, acá tenemos de distribución. Sistema directo, como ustedes saben, es tomar el agua directamente de la red de servicio, en este caso de una empresa privada, ESAP, Junta de Saneamiento, lo que sea, tomar directamente, pasa por el medidor y directamente se distribuye en cada piso. Eso en el caso que el agua, la presión del agua que llega es suficiente para llegar hasta el último piso, ¿verdad? En cantidad, en calidad
suficiente y lo que necesita, digamos, con una presión relativamente buena para su uso. Porque no es justo que acá justamente llegue el agua solamente a la altura del grifo de la cocina, pero que no llegue a la ducha, no nos vamos a poder bañar, o si no tenemos que tirarnos al piso para bañarnos, medio que no tiene sentido. Este sería el sistema directo, cuando la presión del agua que llega en la red es suficiente para llegar hasta el último piso de nuestro edificio. Cosa que generalmente no se cumple, a veces hasta un segundo piso, tercero ya apenas llega. Y yo te estoy hablando de Asunción, la capital de nuestro querido Paraguay, ¿verdad? Es malísimo el servicio. Bueno, acá solamente tenemos que aplicar sistemas indirectos, en el caso de Asunción. Sistema de abastecimiento de agua, este es el directo que estamos hablando. Acá más o menos hablamos de la ventaja. La ventaja sería de que hay menos peligro de contaminación en el caso directo. ¿Por qué? Porque no tiene que pasar por bombas ni por otros tanques, reservorios. No pasa directamente a la cañería del edificio o de la casa y ya no hay peligro de contaminación. Es más económico, por supuesto, no tenemos que comprar bombas ni tanques. Y la medición de los caudales también se hace con mayor exactitud. Bueno, eso sería lo de menos porque en los otros casos también se mide con cierta precisión. Bueno, entonces, desventaja. La desventaja dice que cuando hay un corte, se cortó el agua. No hay almacenamiento, no hay reservorio. Si tuviéramos un tanque elevado, un tanque de reserva, entonces el agua estaría ahí por un tiempo determinado, depende del tamaño del tanque. Y si el tanque es suficientemente grande, puede durar las horas que se necesita para la reparación del sistema. Entonces ya cuando viene el agua, todavía a lo mejor tenemos un poco de agua en los tanques de reserva y la gente prácticamente ni se enteró de la falta de agua. Bueno, pero eso generalmente tiene su costo, ¿verdad? Por el tanque elevado. Pero hoy en día ya todo el mundo tiene tanque elevado o tanque hidroneumático con reservorio. Bueno, vamos a ver. Y acá vienen así vamos a ir teniendo estos esquemas. Tenemos un sistema y vienen sus ventajas y sus desventajas. Eso yo le dejo acá a ustedes para que lo lean. Acá tenemos una distribución indirecta. Fíjense que es prácticamente parecido al directo, pero va directamente al tanque elevado y de ahí se distribuye. Es lo que expliqué recién. Aquí están sus ventajas, sus desventajas. Este es otro caso donde hay un tanque elevado, pero por alimentación directa. Es bueno el que recién estuvimos hablando. Es lo mismo, se repite un poco. Acá te muestra otro esquema parecido. Acá este sigue siendo sistema indirecto, pero que manda directamente al tanque de agua. Se está repitiendo porque son esquemas diferentes para fijar conceptos. Este sí ya es un poco diferente. Es un sistema indirecto, pero con un cisterna acá abajo, un reservorio. Si ustedes después se fijan bien, acá hay un reservorio, viene el agua, pasa por el medidor y llega al reservorio. Y del reservorio a través de una bomba elevamos al tanque elevado. Y de ahí se distribuye en cada uno de los pisos. Ese sería cisterna, equipo de bombeo y tanque elevado. Acá hay un resumen con sus ventajas y desventajas. Y acá viene otro sistema que vendría a ser el de cisterna y equipo de bombeo hidroneumático. Este también es muy parecido. Acá está una cisterna, o sea, un depósito, un reservorio de agua, y arriba del reservorio de agua tienen una bomba, pero esta bomba no es una bomba normal que manda al tanque elevado. Fíjense que este edificio no tiene tanque elevado, sino que tiene una bomba que se llama hidroneumático. O sea, toda el agua que toma acá mantiene una cierta presión constante prácticamente, como envía, en todos los pisos llega una determinada presión. Acá abajo se calibra esta bomba para que tenga una cierta presión el agua. Y se calibra de tal manera que el agua pueda llegar hasta el último piso. Si el edificio no es muy elevado, entonces podemos calibrar de tal manera que llegue acá con una cierta presión. Porque si es muy elevado, no podemos nosotros ponerle la misma presión al piso de mucha altura porque puede ser muy elevado y va a romper las cañerías de los pisos inferiores.
En ese caso también hay soluciones muy sencillas para resolverlo. Bueno, sistema indirecto con cisterna, equipo de bombeo hidroneumático, que eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Acá están. En el caso de la ventaja, que la presión es constante, o sea, llega a todos los lugares de los pisos. Es fácil instalación, económicamente no va que es un poco, pero no es tan caro. O sea, que hoy en día ya la mayoría de los edificios de las torres usan este sistema. Bueno, sistema económico, bla, 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 evita los tanques elevados. Solamente que en el caso de los edificios altos siempre va a existir tanque elevado porque un poco es la exigencia de la prevención de incendios. Por eso nada más. Va a haber un tanque arriba de la azotea, casi siempre, en el caso de edificios altos. Bueno, desventaja, que cuando se interrumpe el fluido eléctrico solo trabaja el tanque pulmón hidroneumático hasta que la presión desciende, cortándose el servicio. O sea, es un poco limitado, no es como el tanque elevado que tiene ahí agua en gran cantidad y si se cortó la energía, entonces puede ir bajando el agua, esa agua del reservorio, hasta que se reponga el servicio. En el caso de hidroneumático, por un rato, ponerle un 10, depende de la cantidad de habitaciones o de uso que se le da en el edificio. Pero como el tanque hidroneumático tiene una boya ahí arriba, una especie de, por eso le llaman tanque, un tanque también, es un tanque pero pequeño. Ahí entra agua y entra a presión. Y esa presión se mantiene constante en todas partes del edificio. Pero cuando se corta la energía, esa presión va a comenzar a descender porque no recibe más energía eléctrica y va a seguir enviando agua lo poco que entra dentro de ese tanquecito que tiene, ¿verdad? No es muy grande el tanque. Entonces no es como un tanque elevado allá. Entonces va a llegar un momento que también que cuando se corta el suministro, al poco tiempo también se corta el suministro en el edificio. Eso es la desventaja que tiene. Sistema de distribución mixto. Eso en el caso que se puede ser. Una parte es hidroneumática o llega en forma directa. Fíjense que acá entra y llega directa hasta el tercer piso. ¿Por qué? Porque es suficiente. Pero acá en el cuarto piso ya no puede llegar. Entonces acá de la cisterna a través de un equipo de bombeo lleva al tanque elevado y de ahí se distribuye en cada uno de los pisos restantes. Este sería un sistema mixto. Después viene, vamos a ver acá los dibujos que se les pide a ustedes cuando tienen que presentar un plano. Léanlo, miren así rápidamente esto. Ya vamos a volver a tomar este tema. Acá, esto es lo que normalmente se le pide en los rótulos, en los planos que tienen que presentar. Y acá están los símbolos que esto un poco varía de país a país, ¿verdad? Pero nosotros tenemos uno que está regido por la ESAP o el ERSAN, que son las instituciones que regulan el tema agua en el Paraguay. Pero son muy parecidos, muy parecidos. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, estos símbolos, ponen ahí en un costado del plano referencia y ponen esto, pueden usar el símbolo que a ustedes les parece más conveniente o lo que les parece a ustedes más ilustrativo. O sea, ustedes pueden crear su propio símbolo también. Eso ya depende, ¿verdad? Pero siempre van a caer en algo muy parecido a lo que universalmente se utiliza. Bueno, eh, bueno, en cuanto al diseño de las instalaciones sanitarias, agua fría y desagüe. Estuvimos hablando que todo agua que entra en la casa después tiene que salir a través de los desagües. Acá también hay una pequeña fórmula para calcular aquello que les gustan los cálculos, ¿verdad? Yo no le voy a exigir a ustedes que hagan, pero pueden hacerlo sin ningún tipo de problema para calcular el tamaño del tanque elevado que ustedes necesitan para comprar una bomba, de que la potencia de la bomba en HP. Es muy sencillo de calcular. Eh, con el diseño de baños, todo lo que es diseño de la parte de locales sanitarios, en el caso de baño, cocina, lavadero, que son los lugares donde van a necesitar agua, siempre se diseña de acuerdo al caudal que tiene que llegar, ¿verdad? Normalmente en una casa familiar, así, los diámetros de los tubos, de los caños que se usan,
van de 3/4 ya dentro de la casa y después se distribuye con media dentro de cada uno de los locales. Entra con 3/4 de pulgada y se distribuye con media en el baño, en la cocina. Bueno, eso es la entrada de agua. Pero al entrar a la casa generalmente tiene que entrar con 1 pulgada para que llegue buen caudal. Ese caño que viene del medidor hasta donde empieza la casa. Sería importante que llegue con 1 pulgada. Bueno, pero ese tipo de cosas ya lo vamos a ir viendo, no se preocupen porque eso vamos a ir viendo a medida que transcurre el curso. Bueno, acá también vemos un esquema de cómo arranca. En fin, acá también vemos. Fíjense que acá el tanque de reserva viene de acá, pasa de acá, llega. Este en el caso de una semidirecta, porque prácticamente el agua entra en forma directa hasta el tanque sin necesidad de bomba. Acá solamente hay una llave de paso general, abrimos la llave y viene el agua, tiene suficiente presión hasta la azotea del tercer piso, entonces del segundo piso sería. Y aquí ponemos el tanque reserva. Fíjense que acá dice ventilación, eso es muy importante. Fíjense acá una pequeña curvita, después en su caso ustedes agrandan el gráfico y se van a dar cuenta. Ese es un cañito que tiene que ir arriba para que trabaje bien el agua, para que no se trabe, ¿no? Porque si hay oclusión de aire y no puede respirar, así entre comillas, viene la tubería, se tapona, se queda. El agua no quiere circular fácilmente, por eso se le tiene que poner estos tubos de ventilación. Después vienen los colectores, que son los que distribuyen el agua en cada uno de los pisos. Ya es los caños de bajada y los distribuidores. Ese es un esquema básico. Dimensiones mínimas de baño. Acá también yo quiero que ustedes se fijen, porque esto les va a servir muchísimo a la hora del diseño, a la hora de que ustedes proyecten un baño. Y acá están las medidas usuales. Fíjense las medidas que tienen que tener en cuenta para la distancia de los artefactos. Este sería un baño mínimo, donde solamente hay inodoro y lavatorio. Ni siquiera tiene ducha. Acá sí, ya hay ducha, hay un lavatorio, acá hay inclusive un bidet y el inodoro. Este ya tiene otra dimensión. Pero son dimensiones mínimas para una familia. Este vendría a ser para una casa familiar y este sería para un servicio. O sea, para baño de servicio solamente. Se le puede agregar acá una pequeña ducha, ¿verdad? Hay todavía un lugarcito acá para colocar una pequeña ducha. Pero acá ya te muestra directamente que acá está la tina del baño. Del baño. Bueno, estas son dimensiones mínimas a tener en cuenta. Y la distancia que tienen que estar cada uno. Acá este es un bañito mínimo y acá está uno familiar mínimo también. Fíjense, y la distancia mínima que tiene que dar entre artefacto a artefacto 10 centímetros. Fíjense, 10 centímetros. Y los espacios que cubren los artefactos. Esto hay que tener en cuenta a la hora de diseñar. Acá, por ejemplo, vemos que un baño familiar mínimo podía ser de 2,69, o sea, 2,70 metros de largo. Puede ser menor, 2,50 puede ser esto. Solamente que hay que tener en cuenta los espacios, esto que queda. Y 1,40 o 1,50. Estas serían las dimensiones mínimas de los baños. Acá vemos un esquema ya, pero de desagüe. Vimos ya el esquema de entrada de agua y ahora de la salida de agua. Todos los desagües, fíjense que estos que están pintados en rojito, son los que tienen que venir y desagotar en la cloaca que pasa por la calle. A una cierta profundidad pasa la red cloacal. No todas las ciudades tienen ese sistema. En el caso de Asunción, nosotros en algunos barrios tenemos esto, pero en realidad va y desemboca en el río Paraguay, no tenemos una planta de tratamiento. Eso está prohibido, inclusive está prohibido internacionalmente, pero nosotros, como buen paraguayito, seguimos tirando el crudo, tiramos la mierda, digamos, en el río. Bueno, esto es lo que pasa en los barrios que tienen desagüe cloacal. Si no tuviera esto, habría que apelar a cámaras sépticas. Acá dice cámara de inspección. Estos son los famosos registros, los registros. Pero de los registros tiene que ir a la cámara séptica y de la cámara séptica al pozo ciego, que vendría a reemplazar a esta red cloacal
pública que está en la calle. Por supuesto que el pozo ciego tiene que estar dentro del predio del usuario, no en la calle, ni siquiera en la vereda como hacen algunos. Eso está prohibido, ¿verdad?, por ordenanza municipal. Bueno, acá vemos entonces cómo trabajan el agua servida. Fíjense que del inodoro vienen acá estos caños. Todos estos caños de desagüe tienen que tener una ventilación. Esa ventilación tiene que ir, si es posible, tienen que ir hasta la altura de la cumbrera del edificio. Así tienen que trabajar estos caños de ventilación. No tan solo ponerle un desagüe, sino hay que ponerle ventilación, si no, también no va a poder circular, o le va a pasar lo mismo que en el caso que expliqué del agua que va al tanque elevado, que hay que ponerle también una ventilación para que llegue bien el agua hasta ahí. En este caso también para que el agua pueda bajar bien, el agua servida, se le tiene que poner caños de ventilación a esos desagües. Bueno, eso léanlo, que es muy fácil de entender y están acá. Acá muestra un dispositivo muy usado en los inodoros. El inodoro de por sí lo ya trae un sifón. El sifón es como una curva que hace acá el agua, de tal manera que por una propiedad física del agua que está acá, llega del otro lado a la misma altura, vasos comunicantes se llama, habrán visto ustedes en física. Y bueno, entonces quiere decir que cuando uno acciona el inodoro, pasa toda la mierda, digamos, para acá, eh, los residuos sólidos y líquidos, y va al torrente, digamos, del desagüe. Pero, qué sé yo, el agua llega hasta acá y esta agua impide que los gases producto de la descomposición de la materia fecal, que sé yo, regresen. Esa es un poco su función, el sifón. Acá también en los lavatorios se le pone el sifón justamente para eso también. Va a pasar acá, va a ir al sistema de desagüe, pero ¿qué pasa? Que después cuando pasó todo, siempre va a quedar agua acá, que es la que es como una trampa para los gases. Acá abajo tiene un drenaje para limpiar cada tanto el sifón. Bueno, este es un sistema clásico del sifón, para qué sirve y cómo se usa y más o menos su función. Acá tenemos una distribución clásica de una red de desagüe. Este vendría a ser un esquema básico. Vemos acá la cocina, el lavadero, el baño, la ducha y los lugares donde hay que tomar así el líquido cloacal, el agua servida. Fíjense que en todos los lugares donde se toma tiene que haber un sifón. Acá hay un sifón, acá en la rejilla tiene que haber también sifón, rejilla sifonada que le dicen. En todas partes tiene que haber sifón. Eso es para que no regrese el mal olor de los gases de composición, para que no salgan en el interior de los locales. Ahí es el trabajo del sifón. Es muy importante. Acá hay otro sistema de desagüe y ventilación. Acá también se nota bien el tema de ventilación. Todo esto es el sistema de desagüe. Va acá a la recolectora. Y acá vemos la ventilación que, como le dije, tiene que coincidir con la cumbrera, con la parte más alta de la casa, para que funcione. Este es una bajada de aguas pluviales. No hay que confundir. Esto va por otro camino. No hay que mezclar nunca el desagüe cloacal con el desagüe pluvial, o sea, del agua de lluvia. Vamos a ver más adelante también todo eso. Y acá vienen las clasificaciones de desagüe. Como vimos, está el sistema cloacal y el sistema pluvial. Bueno, como ven, es bastante sencillo, pero léanlo. Van a encontrar con más detalle en los otros materiales que también estoy entregando con esta clase. Acá vienen las pendientes mínimas. Las pendientes mínimas que se usan para las tuberías de desagüe. Un milímetro, de 1% en adelante. Y tubería, esto es para tuberías grandes, de diámetro grande. El de 4 pulgadas, el de 110 milímetros. Ahora, para tuberías de 2 pulgadas, la pendiente tiene que ser un poquito mayor. O sea, como mínimo tiene que ser 2%. Pero el de tubería grande basta con 1%. Pero si la distancia se hace muy larga, hay que también aumentar un poco la pendiente. La pendiente es la inclinación que tiene que tener y va medido en porcentaje. 1% significa que si partimos de acá, de una altura, y a 1 metro tiene que bajar
1 centímetro. Eso sería 1%. En un metro tiene que descender 1 centímetro para indicarte 1% de inclinación, o sea, de pendiente, para que el agua pueda circular, para que podamos evacuar todo lo que es agua servida. Agua servida se le llama las aguas cloacales. Algunos le distinguen aguas grises y aguas negras. Aguas negras generalmente se le llaman directamente a lo que va, esta es materia fecal o materia sólida. Y aguas grises más bien se refiere a agua de la ducha y del lavarropa, o sea, del lavador. Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí terminó. Opala asunto. Bueno, vamos, le digo que vayan leyendo los materiales para complementar esto que le estuve comentando. Y bueno, y vamos a seguir la semana que viene con más temas, porque es muy importante esta materia. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Bien, vamos a finalizar. Ya está. Acá me dice para finalizar.